El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz presenta el podcast Hagamos Salud, un espacio de conversación y lugar de encuentro con distintos especialistas que nos ayudarán a orientarte y resolver tus dudas en materia de salud. Siéntate con nosotros y digamos juntos, Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Te invitamos a conocer el quehacer hospitalario desde otra perspectiva. Acompaña a la periodista Connie Reyes en este espacio de conversación. Hagamos salud porque prevenir y educar también salva vidas, así se denomina el podcast del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, que llega a ustedes a través de la plataforma Spotify y también a través de 3 radios, así estamos llegando a distintos puntos de la provincia de Biobío. Hoy conversamos con una interesante entrevistada que nos acompaña, Patricio Gallegos. Cuéntanos. Muchas gracias, Constanza. Te cuento que la nueva invitada para el capítulo de Hagamos Salud es la psicóloga Andrea Ortiz, quien se desempeña en la unidad de cuidados paliativos del Centro de Responsabilidad del Cáncer. Es especialista en psico-oncología, tiene un magíster internacional en cuidados paliativos y un postítulo en intervención en duelo, pérdida y trauma. Hace 15 años se desempeña en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, donde pone diariamente a disposición de los pacientes y sus cuidadores todo su conocimiento. Le damos la bienvenida a Andrea Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Andrea, esta invitación se desprende de un capítulo anterior. Estuvimos conversando con Loreto Inda. Ella es enfermera supervisora del Centro de Responsabilidad del Cáncer, y uno de los temas que pudimos abordar con Loreto fue el de este lenguaje bélico asociado al cáncer. Como muchas veces, partiendo por los medios de comunicación, se habla de una lucha, de una batalla contra una enfermedad que nadie eligió tener. ¿Cómo ves tú esa situación y qué parte tan mal, haciendo un mea culpa desde los medios, desde los periodistas muchas veces? El lenguaje bélico tiene un origen histórico. Cuando uno de los presidentes de Estados Unidos quería hacer una asociación entre la guerra y las campañas de prevención del cáncer. Sin embargo, a lo largo de los años, lo que se empezó a ver fue que la misma gente o los mismos funcionarios de salud empezaban a utilizar esta forma de hablar como si fuera la forma idónea para poder afrontar una enfermedad oncológica. Pero ¿qué era lo que ocurría con los pacientes? ¿Qué pasaba con aquel que no quería seguir un tratamiento? ¿Qué pasaba con aquel que tomaba la decisión de no hacerse una quimio? Entonces los psicólogos empezamos a observar que habían implicancias emocionales negativas en esta utilización del lenguaje bélico. Y fue así que una colega y grande amiga, Daniela Rojas, en Santiago empieza a trabajar con el tema de disminuir el lenguaje bélico, principalmente en ver de que no existe una actitud buena ni mala ante una enfermedad oncológica. Cada uno lo va a vivir de la mejor forma posible y que de esta manera le quitamos cierto el peso al paciente, que hay un comportamiento óptimo para poder afrontar la enfermedad. Lo que en su minuto nos explicó Loreto es que sí podemos tomar la actitud de trabajar por nuestra enfermedad, de asistir, si esa es nuestra elección, a nuestros controles, de seguir un tratamiento, pero no esta especie de caracterización de soldado de la persona que recibe el diagnóstico, de tener que luchar contra algo que, insisto, no escogimos. Por supuesto, y también tiene que ver mucho con que cuando al paciente se le da esta orden o la familia de que tiene que luchar y que tiene que seguir, todo lo que es su sufrimiento lo vive en soledad. Porque el entorno no permite de alguna u otra manera que llore, que exprese rabia, que exprese desilusión o frustración producto de que el tratamiento no funcionó. Entonces, en la medida en que nosotros dejemos de utilizar el lenguaje bélico, también le vamos a dar la cabida al paciente y a la familia para darse el tiempo para llorar o enojarse si es que así lo desea. También hablamos de respetar las voluntades. Si dentro del paciente que a ti te toca atender utiliza este lenguaje y te dice,
como dicen los pacientes, señorita, es que yo quiero seguir luchando, yo quiero seguir dando la pelea, quiero seguir dando la batalla. De todas formas, me imagino que se acepta viniendo de esta forma de expresión. Claro, uno lo acompaña, los contiene, lo escucha, ve las significaciones que le atribuye a eso, pero lo importante aquí es que dentro del equipo de salud no lo utilice y no fortalezca esta única opción como para poder afrontar la enfermedad. Qué importante lo que tú mencionas, porque este podcast no solamente lo escuchan nuestros usuarios, nuestros pacientes, sabemos que hay gran interés por parte de los profesionales de la salud. De hecho, sin ir más lejos, en la estadística de Spotify nos dice que nos escuchan en otros países como Argentina y México. Y sabemos que hay un nicho allí de profesionales de la salud, pero son precisamente ellos quienes muchas veces caen en este lenguaje de ellos mismos, decirle al paciente. ¿Cuánto nos falta por aprender, Andrea, en este sentido? Mucho. Yo llevo 20 años acompañando a pacientes oncológicos y a la familia, y yo diría que es un área donde todavía podríamos estar en pañales, porque los mismos pacientes nos van enseñando cómo nosotros debemos comportarnos o acompañarlos. Y también la ciencia ha ido mejorando, por lo tanto van cambiando los tratamientos, va cambiando la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, aquí es importante cómo nosotros nos preparamos y cómo acompañamos a este paciente con todas sus características personales, y que no necesariamente va a ser igual que el que atendemos hace una hora o el que atendemos siguiente. No hay una receta. Hay que resetearse, me imagino, entre paciente y paciente. Totalmente. ¿Cómo aceptamos las voluntades también? Porque si tienes un paciente que en el mismo marco de esta derivación a ti como profesional te dice, yo no quiero seguir tratamiento, yo he tomado la decisión de llegar hasta aquí, recibí mi diagnóstico, o quizás avancé un poco con el tratamiento, pero ya no me siento capaz. ¿Cómo respetamos y cómo hacemos que la familia también respete esta decisión? Primero, tengo que tener la certeza de que el paciente fue informado y que tome esa decisión con todos los pros y los contras. Entonces, si en la medida de la entrevista yo me doy cuenta que él no entendió, aquí conversamos con el médico para que le pueda volver a explicar o para que se le dé un tiempo para poder pensarlo. Esto es muy importante, y no solamente que sea una decisión desde la guatita, ¿ya? Y a partir de eso, una de las preguntas que uno suele hacer a los pacientes es, bueno, ¿qué lo motiva a eso? ¿Cierto? O cuáles son las preocupaciones que vengan. Por ejemplo, puede decir un paciente, yo no quiero seguir con quimio porque esto me limita mucho, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si mejoráramos su funcionalidad? ¿Tomaría esta decisión de continuar o aún así piensa en rechazarlo? Entonces, cuando un paciente viene a nosotros a contarnos eso, primero tenemos que saber las motivaciones por las cuales ha tomado esa decisión, y de ahí informar y apoyarlo en lo que ellos quieran. Hay harta labor, y por sobre todo escuchar. Yo creo que está marcado esta atención que se entrega en el Centro de Responsabilidad del Cáncer, esta compañía que se hace al paciente en el tránsito de su enfermedad. También va acompañado de esta escucha activa por parte de quienes brindan este servicio. Queremos seguir conversando con ustedes acerca de este tema, pero lo hacemos luego de esta breve pausa. Porque prevenir y educar también salva vidas, te invitamos a activar las notificaciones de nuestro podcast en Spotify para que juntos, semana a semana, hagamos salud. Primer llamado, no contesta. Segundo llamado, no contesta. Los vamos a ver a su casa, no los podemos ubicar. Queremos contactarte. Ayúdanos en esta tarea. Cuando vengas al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, acércate al oficial de módulo y actualiza tus datos. Así, tú y yo estamos conectados. ¿Sabías que? En el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz anualmente se realizan 26.800 cirugías, 195.000 consultas médicas, se atienden 134.000 consultas de urgencias y se realizan más de 2.700 partos. Pucha que estamos mal, ¿ah? Tranquila, es que llevo 2 semanas
sin jugar pádel. Oye, último punto gana todo, ¿no? El que pierde paga la cancha, ¿eso es todo? Ya, pues, y el tercer tiempo también. Ok. Oye, Ariel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Ariel, ¿qué te pasa? Ariel. Ejercita tu corazón, porque cada latido cuenta. Para una vida llena de latidos felices. No dejes de cuidarlo. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Estamos conversando junto a Andrea Ortiz. Ella es psicóloga del Centro de Responsabilidad del Cáncer. Hace muy poco nos referíamos al lenguaje bélico en el caminar de esta enfermedad, cómo erradicarlo, tanto los pacientes, los familiares, como los profesionales de la salud. Pero también hay un tema muy sensible, Andrea, que dice relación con el cáncer en niños. Ustedes trabajan y reciben algunos pacientes durante el año que están o en una etapa avanzada o ya en una etapa terminal, siendo muy pequeños. ¿Cómo enfrentan esta realidad desde lo operativo que a ustedes les toca hacer hasta este tema de sensibilidades que me imagino debe afectar? Nosotros desde el 2018 pasamos a ser un centro de apoyo PINDA. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros acompañamos principalmente a aquellos niños que están en proceso de fin de vida. Y la forma de abordaje es muy distinta a la de un adulto, porque aquí nosotros somos 24/7. Eso quiere decir que si un padre nos llama un fin de semana, yo con la doctora Carolina Valdebenito, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestros años de experiencia, porque el abordaje de un niño oncológico, de un adolescente, es muy distinto. Primero porque los padres tienen una cercanía muy estrecha con los equipos de salud tratante, que en este caso es Concepción o el Calvo Maquena, y ellos esperan que nosotros tengamos esa misma relación. Entonces, cuando nos llega un niño, nosotros es como inmediato, tenemos que actuar de manera urgente, vamos a los sectores rurales para que esa familia sienta que estamos ahí para lo que ellos necesiten. Y por supuesto, acompañamos, ¿cierto?, a este niño que muchas veces sabe lo que está ocurriendo, a este adolescente. Satisfacemos dentro de todo lo que ellos esperan. Por ejemplo, si hay algún adolescente que quiere ir al cine, tratamos de cumplirle ese sueño. Nos disfrazamos si es que así fuera necesario, si ellos quieren hacer algo. Es decir, estamos a disposición para satisfacer las necesidades de ese niño o de ese adolescente, porque siguen siendo niños. Entonces, en la medida que ellos se sientan bien, van a jugar. Y por otra parte, acompañamos a los padres, que es una situación compleja. Nadie está preparado para acompañar a su hijo en un proceso tan difícil como es la muerte. Entonces ahí uno tiene que ser cuidadoso y también ver a los hermanos, que muchas veces quedan en un plano distinto porque los padres están centrados en su hijo que está enfermo. Entonces acá hacemos un abordaje para todos, para el niño, para el adolescente, padres, abuelos, o en este caso también hermanos que se ven afectados por la situación de enfermedad. ¿Cuál es la estadística que ustedes manejan? ¿Qué cantidad de niños aproximadamente les toca atender al año en esta condición? ¿Y cuál es la patología que más se repite? Dentro de las patologías, la leucemia, que es uno de los cánceres más comunes en niños, y el osteosarcoma en adolescentes, ya que suele presentar la mayoría entre 12 a 16 años más o menos. Y nuestros pacientes son aquellos que están en proceso de fin de vida, que algunos tomaron la decisión de no querer continuar con quimioterapia paliativa, por ejemplo, y que quieren pasar sus últimos tiempos en su lugar de residencia. La cantidad de pacientes, como solamente somos un centro de apoyo PINDA, son entre 3 a 4 niños anuales, más o menos los que recibimos, derivados de Conce o del Calvo Maquena. Y en esta terapia, ¿cuáles son los temas que surgen? ¿Cómo le explicas a un niño, a un adolescente que está recién iniciando su vida, que está esta enfermedad y que ya no puede seguir viviendo? Para poder informar a un niño o un adolescente tenemos que considerar el estado emocional y también el nivel cognitivo de ellos. Eso es súper importante. Pero a diferencia de los adultos, el niño no tiene problema de hablar de la muerte.
o no tiene ese miedo o ese aferro a la vida como lo tiene un adulto. Entonces, el tema del estado emocional de los niños va a depender mucho de cómo vean a sus padres. Si ve a sus padres afligidos, lo más probable es que estos niños no van a querer hablar con respecto a su enfermedad. Entonces, algunas veces las preocupaciones están asociadas a su etapa del ciclo vital. Por ejemplo, yo atendí a una niñita que quería ir a Disney, pero producto de su enfermedad no lo pudo cumplir, entonces hicimos una fiesta donde yo me disfracé de Frozen. Después hubo otro joven, por ejemplo, que su preocupación era, si podía pololear. Entonces, otro que quería ver a los compañeros. Otra niña que quería que yo le pintara las uñas porque le gustaba mucho todo lo que era estética. Entonces, jugamos mucho con eso, es decir, en la medida en que ellos puedan, yo lo que fortalezco es que sigan siendo niños y sigan siendo adolescentes. ¿Por qué? Porque va el médico que le habla de la enfermedad, va la enfermera que le habla de la enfermedad, va la paramédico que habla de la enfermedad, entonces tiene que haber una que siga hablando de que ellos están aquí y que pueden hacer las cosas que ellos quisieran dependiendo de su edad. Ahora, con respecto al tema de la muerte, los niños siempre intuyen que algo que está ocurriendo. Si bien no saben con exactitud el diagnóstico, pero intuyen que la enfermedad que tienen es mala. ¿Y por qué? Porque ya no pueden jugar, porque tienen dolor, porque ven a los papás angustiados. Entonces, en la medida en que nosotros le brindemos una comunicación sincera y que ellos pueden contar con nosotros, también nos van a decir sus miedos o sus preocupaciones. Ahora, es muy distinto el acompañamiento de estos niños o del adolescente que un adulto, porque algunas veces el niño no tiene preocupaciones asociadas a qué es lo que va a pasar en un futuro, como lo tiene un adulto que dice yo no quiero dejar a mi pareja, no quiero dejar a mis hijos, pero el niño ve de una forma muy distinta lo que es la muerte. ¿Cómo educamos entonces a un papá que está transitando por esta pena tan grande que es perder a uno de sus hijos por esta enfermedad? Si es él el que no debiese transmitirle al hijo esta pena, aun cuando la está sintiendo. Es muy complicado decirle al papá que no sufra. Porque cuando uno escucha la palabra cáncer, uno automáticamente lo primero que dice, mi hijo se puede morir. Entonces uno desde ahí también tiene que validar las emociones del papá, acompañarlo, permitirle que llore, no ese llanto desgarrador que uno, ¿cierto? No, porque eso podría angustiar al niño. Por eso que una de las recomendaciones es que si dentro del centro donde ellos están atendiendo puedan contar con este acompañamiento psicológico, porque va a poder prevenir factores de riesgo o claudicación familiar o agotamiento, porque los papás están 24/7 con el hijo. Pasan a ser un enfermero más. Entonces, si ellos toman el apoyo de este equipo, esta situación dolorosa va a ser mucho más llevadera. Muy complejo lo que nos planteas, Andrea. Sabemos que llevas mucho tiempo trabajando en este tema y fue por ese motivo que quisimos poder conversar hoy contigo. Nos queda todavía tema para conversar, así que ya estamos de vuelta luego de esta breve pausa. Siempre en línea. Nuestro establecimiento de salud está conectado a través de Instagram y Facebook. Síguenos en Complejo Asistencial LA y en YouTube nos puedes encontrar como Canal CAP TV. ¿El COVID no quiere nada contigo? La pandemia aún sigue, no nos confiemos, sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Porta tu mascarilla, úsala en el transporte público y en caso de aglomeraciones. Cubre nariz y boca para evitar la transmisión del virus. Recuerda que en centros de salud como el nuestro, su uso es obligatorio. No nos confiemos, sigamos cuidándonos. Es un consejo del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. ¿Sabías que? El complejo asistencial destaca por su oferta resolutiva e integral, desde la atención ambulatoria hasta la alta complejidad quirúrgica. Los profesionales del complejo reciben y manejan patologías crónicas o agudas en sus diferentes fases de desarrollo, con una excelencia asistencial, preocupados de entregar una atención oportuna y de calidad. Estamos conversando junto a Andrea Ortiz, psicóloga del Centro de Responsabilidad del Cáncer. Sabemos que te has preparado, Andrea, para poder
tratar estos temas tan delicados como son dar apoyo a un niño, a un adulto en una etapa final de alguna enfermedad y particularmente el cáncer. ¿Cómo tratamos el duelo? Tengo la impresión de que los chilenos, por un tema de idiosincrasia, de cultura, no tenemos una buena aceptación de la muerte y siempre esta palabra está asociado a algo muy negativo, a diferencia de la cultura que tienen otros países. ¿Cómo afrontamos el duelo? ¿Cómo afrontamos la pérdida de una persona querida? ¿Cómo lo ves tú en tu consulta? Tú has dicho algo súper importante que tiene que ver con cómo influye la cultura en el acompañamiento del duelo. Sin embargo, yo diría, a partir de mi formación que estoy llevando ahora, que este es mi 3er año en formación en duelo, no hay tiempos, no hay límites para que yo pueda vivir la pérdida de un ser querido. Eso quiere decir que pueden pasar 7 años y a mí me puede dar exactamente la misma pena por haber perdido a mi mamá, por haber perdido a mi papá o por haber perdido a mi hijo. Y esto nos da también la libertad de poder acompañar al papá, al hermano o a nuestros mismos pacientes que también viven procesos de duelo desde el momento en que saben que hay una enfermedad que los va a limitar. Entonces la forma de acompañar ha ido cambiando, pero también requiere del profesional de la salud una preparación. Porque si yo no me preparo, puedo invalidar el dolor del otro. No hay comparaciones, es decir, yo puedo tener un duelo por una mascota y es tan válida como tener la pérdida de un ser querido. Y esto también nos permite poder abrir y poder satisfacer las necesidades relacionales que puede tener ese doliente. Y yo siempre hago esta relación. El corazón de un doliente es como si fuera el corazón de un prematuro. Así de delicado es el acompañar a alguien que está en duelo y ver en la medida de lo posible cómo podemos, ¿cierto?, hacer de que este proceso sea lo más llevadero. No va a haber una misma Navidad, no va a haber un mismo cumpleaños, no va a haber un mismo Año Nuevo. Entonces uno les enseña a vivir un año nuevo distinto, con esta silla vacía que nos va a recordar toda la vida ese ser querido que ya no está con nosotros. ¿Qué podemos decir quienes no estamos transitando el duelo y nos toca acompañar a alguien? ¿O qué podemos no decir? A lo mejor no tenemos que hablar, solamente tenemos que acompañar con un abrazo. ¿Qué es lo que se recomienda? Yo me estoy acordando de una mamá que acompañó en duelo y que ella llegó muy enojada a verme porque me dijo, a mí me duele tanto el hecho que en el velorio, en el funeral, me digan, yo también lo siento. ¿Cómo lo va a sentir si es que ella no ha perdido a su hijo? Y le encontré toda la razón. Yo dije, claro, que algunas veces uno dice estas frases aprendidas, culturalmente aprendidas, y eso puede afectar al que está, ¿cierto?, viviendo esta situación dolorosa. Y como tú bien dices, es mejor un abrazo, o decir, cuando quieras hablar estoy acá, o decir, si necesitas que alguien te escuche, estoy acá. Y sobre todo en los meses posteriores, porque el primer mes uno siempre está acompañada. Hay llamadas telefónicas, algunas veces nos sacan a pasear, otras veces está la familia, pero después del mes o de los 2 meses, toda la gente empieza a hacer su vida normal y el doliente empieza realmente a sentir la pérdida de este ser querido. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos el día de hoy en Hagamos Salud. Muchas gracias por la invitación. Hoy conversamos con Andrea Ortiz, ella es psicóloga, especialista en duelo y hoy nos ha entregado información valiosa para poder poner en práctica no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en nuestra vida cotidiana. Queremos agradecerles a ustedes por conectarse a través de Spotify, somos Hagamos Salud, y también a través de nuestras redes sociales, @Complejo Asistencial LA en Facebook y también en Instagram, así como en YouTube nos encuentran como CAP TV. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Hagamos Salud. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hagamos Salud. Recuerda activar las notificaciones de Spotify para que no te pierdas el próximo programa. Porque prevenir y educar también salva vidas.